Si hay un personaje que destaque sobre el resto en la historia de Francia, ese es Napoleón Bonaparte. Fue un hombre de guerra único, un militar y un gobernador descomunal, siendo una de las figuras históricas más importantes y recordadas con las que podemos encontrarnos en cualquier libro de historia. Apenas contaba con 20 años cuando estalló la Revolución en 1789, y tras ingresar como oficial de artillería ascendió de cargo con gran rapidez hasta lograr convertirse en 1796 en comandante del ejército francés en Italia. De hecho, fue general republicano durante la Revolución, luego cónsul y posteriormente proclamado emperador de los franceses en 1804 y rey de Italia en 1805. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Helena en el Atlántico, el 15 de julio de 1815. Allí, con un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias y criticó a sus aprensores, hasta que el 5 de mayo de 1821 falleció a los 51 años de edad. Un personaje del calibre de Napoleón siempre es protagonista de grandes anécdotas, y su vida está llena de curiosidades, muchas de ellas mitos y leyendas que están por comprobar. En esta sección veremos los datos más impactantes que rodearon a la figura de este singular dictador. Número 1. Napoleón no era francés, sino corso. Nació en la isla de Córcega. Córcega era independiente, pero en la niñez de Napoleón pasó a manos francesas, lo que hizo que el adolescente Napoleón generara un odio hacia el país conquistador. Número 2. Napoleón se casó con una mujer algunos años mayor que él, y que ya tenía 2 hijos, Josefina de Beauharnais, viuda de otro militar francés de quien ya vivía separada antes de que éste muriera. Se dice que su noche de bodas fue tan escandalosa que el perro de esta, pensando que le hacía daño, atacó a Napoleón y le mordió. Número 3. Aún hay varias teorías sobre si falleció de muerte natural, aquejado de una enfermedad en el estómago que también acabó con la vida de su padre, o sobre si fue envenenado con arsénico, por terceros o por él mismo. Los médicos británicos dictaminaron cáncer, pese a que el forense describía una hepatitis tropical. Número 4. Era un estratega brillante, un cerebro privilegiado y se pasaba días y días sin dormir concentrado en los mapas y en los informes. Se dice incluso que era adicto al trabajo y se tienen registros donde consta que dormía no más de 4 horas por día. Número 5. Cuando Napoleón fue coronado emperador no dejó que le colocaran la corona, como suele ocurrir normalmente, sino que él mismo la tomó y se la puso. Número 6. Eran muchos los apodos de Napoleón. Sus soldados lo llamaban el Pequeño Cabo, los británicos Bonnie, y las monarquías europeas se referían a él como el tirano Bonaparte, el ogro de Ajaccio, en referencia a su lugar de nacimiento en Córcega, o el usurpador universal. Número 7. Es considerado uno de los mayores genios militares de la historia junto a Julio César, Guillermo el Conquistador o Alejandro Magno. Además, su influencia fue magistral y no es de extrañar que sus estrategias y métodos de guerra sigan examinándose en el ámbito militar en la actualidad. También tuvo influencia en otros ámbitos, como por ejemplo en publicidad. De hecho, él creó la frase "una imagen vale más que 1000 palabras". Número 8. Napoleón siempre fue retratado con la mano en el pecho por dentro de su casaca porque emulaba una pose clásica, ya llevada a cabo por los romanos. El gesto además formaba parte de las normas sociales de decoro en Francia, por tanto la pose no correspondía a ninguna de las variadas y curiosas leyendas que fueron surgiendo con el paso de los años, como la de que se colocaba la mano ahí para aliviar su dolor estomacal. Número 9. Napoleón padecía de estreñimiento crónico, lo que le hacía padecer de molestias estomacales, en algunas ocasiones acompañadas de vómitos. Además, al igual que a Hitler, le faltaba un testículo. Su pene, que medía unos 4 centímetros de longitud, fue comprado por un urólogo americano en 1997 por $3.800. Número 10. La creencia generalizada de que Napoleón Bonaparte era muy bajo es consecuencia de una combinación de malas traducciones entre los sistemas métricos francés, anglosajón y decimal, además de falsa propaganda. De hecho, su altura era de 1,69 m, pero debido a los requerimientos de estatura del ejército francés, en la mayoría de ocasiones los soldados que le rodeaban eran significativamente más altos que él, por lo que podía dar la impresión de que él era de baja estatura. Número 11. Napoleón sufría de una fobia muy peculiar, la ilurofobia, es decir, la fobia a los gatos. Por otro lado, tenía una rarísima fobia a que las puertas estuvieran abiertas. De hecho, cuando estaba en una habitación, siempre cerraba todas las puertas y cualquiera que entrara en la habitación en la que Napoleón se encontraba debía hacerlo mediante la apertura lo más pequeña posible y cerrar de inmediato, ya que de lo contrario enloquecía. Número 12. Llamar Napoleón a un cerdo es ilegal en Francia. De hecho, en la edición francesa de la célebre Rebelión en la Granja de George Orwell, el cerdo Napoleón es llamado César, y no como Orwell realmente lo llamó. Número 13. Según se dice, Napoleón Bonaparte siempre llevaba un pequeño envase con veneno atado a un collar, colgado de su cuello, listo para suicidarse en caso de que sus enemigos lo atraparan. No obstante, el día que decidió utilizarlo, en 1814, la efectividad del veneno caducó y solo le provocó una intensa enfermedad estomacal.
Número 14. El ejército de Napoleón pasaba mucha hambre en el frente, por lo que este decidió pedir a sus inventores que idearan algo para paliar esta hambruna. Así, en 1810, François Pert inventó los alimentos en conservas y el ejército napoleónico fue el primero en consumir conservas en el frente. Número 15. Que actualmente la esfinge de Egipto esté sin nariz es culpa de Napoleón, ya que cuando invadió este país, con la fuerza que utilizaron sus tropas, mutiló a la famosa estatua. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho y si es así ya sabes, dale like o suscríbete a Wikipedia HD. ¡Hasta la próxima!